A principios de este año se describió un animal de la formación Hell Creek que probablemente habría sido uno de los principales depredadores aéreos de la América prehistórica. Llamado Inferno Dracon hastacolus, este animal fue apodado en su momento el Asdarquido de Hell Creek. Apenas recientemente los científicos lo han descrito y nombrado formalmente. Esta nueva incorporación a la familia de pterosaurios Asdarquidae no es ni de lejos la más conocida ni la más grande de su tipo, pero aún así era un animal impresionante. Probablemente tenía una envergadura de poco más de 4 metros o 13 pies y medio de punta a punta de las alas. Eso sería un animal aéreo enorme para los estándares actuales, considerando que el albatros errante, el ave con mayor envergadura, puede medir hasta 3 metros o casi 10 pies de ancho. Estos animales, los asdarquidos, no eran aves, eran reptiles y algunos de ellos crecieron hasta ser realmente enormes. Algunos, como Quetzalcoatlus, ya los hemos cubierto en este canal antes. Hoy volveremos a echarle un vistazo a este gigante, pero Quetzalcoatlus no fue el único asdarquido enorme, y hoy nos encontraremos cara a cara con varios de sus primos de todo el mundo. Acompáñanos mientras emprendemos un viaje de regreso al Cretácico para conocer a los animales más grandes que jamás volaron por los cielos de la Tierra, los pterosaurios asdárquidos, depredadores ápice. Comencemos conociendo al que probablemente sea el animal más grande que jamás haya volado, Quetzalcoatlus northropi. Descubierto en 1971 en la formación Avelina, en lo que hoy es Texas, el animal no fue descrito oficialmente hasta 1975 por el paleontólogo Douglas A. Lawson. Determinar el tamaño de este animal ha sido difícil, pues el único espécimen conocido del pterosaurio era fragmentario, pero las estimaciones actuales coinciden con la idea de que, en efecto, fue el animal más grande que jamás haya volado en nuestro planeta. Si estas estimaciones son correctas, entonces Quetzalcoatlus northropi probablemente tenía una envergadura de entre 10 y 11 metros o entre 33 y 36 pies. Eso es más grande que la mayoría de los biplanos de la Primera Guerra. Quetzalcoatlus, como la mayoría de los asdarquidos, habría estado igual de cómodo en tierra que en el aire y habría caminado erguido, casi como una jirafa reptiliana. Cuando no estaba volando, Quetzalcoatlus habría medido 5 metros o 16 pies de altura, aproximadamente el mismo tamaño que una jirafa real. Cuando Quetzalcoatlus fue descubierto por primera vez, se le llamó Pteranodon gigas y se pensó inicialmente que era una especie colosal del pterosaurio más famoso de todos. Actualmente se reconocen dos especies, el colosal Quetzalcoatlus northropi y el mucho más pequeño Quetzalcoatlus lawsoni, nombrado en honor al propio Douglas A. Lawson. Decimos mucho más pequeño, pero Quetzalcoatlus lawsoni aún tenía una envergadura aproximadamente igual a la longitud corporal de un elefante africano adulto. La comunidad de paleontología ha bromeado en el pasado que a los pterosaurios a menudo se les dan nombres muy dramáticos por parte de quienes los describen, incluso si el contenido fósil es muy escaso o fragmentario. Dragón infernal, descrito al inicio de este video, es un buen ejemplo. Solo se le conoce por una sola vértebra cervical y aún así su nombre científico genérico se traduce como dragón del infierno. Sin embargo, el nombre de Quetzalcóatl es muy apropiado. Su nombre proviene de Quetzalcóatl, dios azteca del viento y aire, usualmente representado como una gran serpiente emplumada. Aunque al principio se creía que Quetzalcoatl northropi era un comedor especializado de peces, Douglas A. Lawson pronto rechazó esta idea, ya que la formación jovelina no contaba con suficientes sistemas de ríos grandes para alimentar a un animal así. Esto llevó a la idea de que el pterosaurio pudo haber sido un carroñero que descendía sobre los cadáveres de grandes animales muertos para alimentarse de sus restos. Esto se debió a la proximidad en la que se encontraron los restos de Quetzalcóatl con los de Alamosaurus, un enorme dinosaurio saurópodo. Pero esto también fue descartado después como circunstancial, ya que el pterosaurio simplemente fue enterrado cerca por casualidad. Otro problema que presentaba esto eran los huesos del cuello inflexibles de Quetzalcóatl.
Los carroñeros aéreos modernos, como los buitres, tienen cuellos flexibles y sinuosos y picos ganchudos para girar y arrancar pedazos de carne de animales muertos. Y Quetzalcóatl no tenía ninguna de estas adaptaciones. Varios otros métodos de alimentación fueron propuestos y descartados por paleontólogos, incluyendo ideas de que Quetzalcóatl era un alimentador por deslizamiento, abriendo su pico mientras volaba bajo sobre la superficie y cerrándolo cuando atrapaba un pez, o un alimentador por sondeo, usando su largo pico para buscar invertebrados en el suelo. Ahora se entiende que muchos grandes asdárquidos, incluido Quetzalcóatl, eran acechadores terrestres. Estos pterosaurios localizaban terrenos de caza desde el aire y descendían en picada para aterrizar en áreas abiertas con poca cobertura para las presas. Luego usaban su ventaja de altura superior para recorrer la tierra en busca de algo para comer. Dinosaurios, animales pequeños, mamíferos y posiblemente peces habrían estado en el menú, y cuando encontraban un animal adecuado, lo atrapaban usando el largo pico en forma de pinza del asdarquid. Quetzalcóatlus no podía masticar, así que habría echado la cabeza hacia atrás para tragarse su presa de un solo bocado. Este comportamiento alimenticio ha llevado a los científicos a compararlos, aunque sean colosales, con cálaos terrestres y cigüeñas, que tienen estructuras de pico muy similares y pueden tener hábitos de alimentación muy parecidos. Estudios intensivos realizados por los paleontólogos Darren Nash y Mark Witten sugieren que el Quetzalcóatlus podía recoger y consumir presas de hasta 13 kilogramos de peso. El tamaño de sus presas estaba limitado por el ancho de su garganta, así que en caso de un mundo jurásico real, los humanos adultos estarían a salvo del menú. El saurópodo mencionado anteriormente, el Alamosaurus, era uno de los animales más comunes en toda la formación abelina, y es probable que el Quetzalcóatlus estuviera acostumbrado a ver grandes manadas de ellos viajando por el paisaje en busca de alimento. Habría volado sobre vastas llanuras aluviales abiertas que eran semiáridas, con temperaturas promedio entre 16 y 22 grados Celsius o de 61 a 72 grados Fahrenheit. Los animales más pequeños podían ocultarse en bosques de árboles con flores, pero varios animales muy grandes habrían vivido en las llanuras abiertas. Taurasaurus y Bravoceratops, dos grandes ceratópsidos, vivían aquí en masa, al igual que los hadrosaurios Gryposaurus y Critosaurus. Grandes carnívoros como el Tyrannosaurus se conocen de aquí, mientras que el pequeño dromeosaurio Saurornitholestes habría cazado presas más pequeñas en los bosques. Hatzagopteryx tambima era un pterosaurio como ningún otro. Este gigante de los cielos y la tierra tenía una constitución más robusta que la mayoría de los otros pterosaurios y actuaba como el depredador ápice indiscutible de Gauteng, una isla subtropical aislada en lo que hoy es Rumania. La isla Gauteng estuvo ubicada alguna vez en el antiguo mar de Tetis y desarrolló su propio ecosistema único como resultado de estar separada del continente. Este era un mundo al revés, una tierra donde los saurópodos en miniatura eran cazados por enormes pterosaurios. Los primeros restos de Hatzagopteryx se hallaron en una excavación estudiantil en la formación densíscula de Transilvania en los años 70. Mientras buscaban restos fósiles, descubrieron fragmentos de cráneo y un número dañado que pertenecían a un colosal pterosaurio aún no descubierto por la ciencia. El pterosaurio no fue descrito y nombrado formalmente hasta 2002 por Eric Bufato, Dan Grigoresco y Zoltán Chiki, quienes lo asignaron a la familia de los Darkidae. Aunque nunca se habrían encontrado en vida, Hatzagopteryx es uno de los pocos pterosaurios que podría haber rivalizado con Quetzalcóatlus en tamaño, quizás incluso igualándolo en envergadura. Lo que diferenciaba a Hatzagopteryx de otros pterosaurios era su cráneo absolutamente enorme. Solo el cráneo medía 2.5 metros o poco más de 8 pies de largo. Las estimaciones más bajas sitúan el cráneo en 1,5 metros de largo o poco más de 5 pies. Además, a diferencia de otros pterosaurios, el cráneo de Hatzagopteryx era robusto y fuerte, adornado con amplias inserciones musculares que podrían haberle permitido levantar y cargar presas más pesadas que Quetzalcóatl.
Los estudios de los huesos del cuello hallados después y asignados a Hatzagopteryx han respaldado esto. Son inusualmente gruesos para las vértebras de un pterosaurio y podrían haber soportado más peso que los de los contemporáneos de Hatzagopteryx. A pesar de la diferencia en la estructura ósea, Hatzagopteryx era un volador capaz y adoptaba el mismo método de acecho terrestre que se observa en Quetzalcoatlus. Este pterosaurio es un ejemplo de gigantismo insular, donde los animales aislados de los continentes y masas de tierra principales crecen hasta tamaños inmensos en respuesta a la abundancia de alimento y condiciones ambientales específicas. Por eso, muchos animales que compartían la isla Hautec con él eran mucho más pequeños. De hecho, no solo Hatzagopteryx era el principal depredador de su isla, sino que actualmente es el mayor depredador terrestre conocido de Europa en la época en que vivió. A diferencia de Quetzalcoatlus, Hatzagopteryx cazaba presas más grandes y probablemente no necesitaba tragarlas enteras, sino que las desgarraba con su fuerte pico. El pterosaurio compartía su hogar con numerosos dinosaurios pequeños, incluyendo ejemplos enanos de saurópodos de cuello largo, diferentes a cualquier cosa del continente. Megiarosaurus y Palyutotitan son ejemplos de estos, pero también vivían aquí hadrosaurios enanos. Talmatosaurus era uno de los animales más abundantes en Hautec y habría sido una presa fácil para el pterosaurio gigante. Hatzagopteryx tampoco era el único pterosaurio aquí. Eurasdarco, pariente más pequeño, cazaba reptiles y mamíferos pequeños en el suelo. Hautec, un ecosistema rico y lleno de vida. Serpientes, anfibios, cocodrilos, aves y lagartos llenaban los bosques y llanuras inundadas, lo que a su vez habría sustentado a extraños dinosaurios terópodos como Brady, Nemi y Balaur. Este último incluso pudo haber incursionado en la herbivoría. A pesar de su área relativamente pequeña, la nación de Medio Oriente llamada Jordania ha resultado ser un punto importante para animales fósiles, y este siguiente pterosaurio, Arenborgiania philadelphiae, es uno de ellos. Nombrado en honor a la paleontóloga francesa Camilla Ehrenborg, con un nombre específico que hace referencia a la antigua capital de Jordania, Filadelfia, este pterosaurio es otro de los animales voladores más grandes en el registro fósil, con una envergadura de 8 a 10 metros, o entre 26 y 33 pies. Este asdárquido fue uno de los principales depredadores del Jordán del Cretácico. Sus huesos fueron descubiertos inicialmente no por paleontólogos, sino por trabajadores ferroviarios en el ferrocarril Amán-Damasco en la década de 1940. El hueso resultó ser un enorme metacarpiano del ala, que más tarde se demostró que era una vértebra cervical de un pterosaurio desconocido que medía 60 centímetros o 2 pies de largo. Camilla Ehrenborg nombró por primera vez al animal como Titanopteryx philadelphiae, que significa ala titánica de Filadelfia. Pero el nombre genérico tuvo que ser cambiado porque ya pertenecía a un género de mosca. ¡Vaya contraste! El nombre fue cambiado a Arenborgiania en los años 80 por el paleontólogo ruso Lev Nasov. En 2018, décadas después del primer descubrimiento, se encontraron más huesos que podrían ser atribuibles al mismo individuo que Ehrenborg estudió en los años 40. Estos consistían en algunas vértebras cervicales, un arco neural, un fémur izquierdo, otro hueso metacarpiano y lo que podría ser un radio. Arenborgiania a menudo se describe como el animal volador más alto que jamás haya existido, pero la ciencia indica que Quetzalcoatlus era un poco más alto. Arenborgiania pudo haber sido más esbelto y ágil que el último, y sin duda habría sido una vista impresionante en vida mientras volaba por encima o acechaba la tierra en busca de presas. Los estudios sobre los huesos del húmero de Arenborgiania apuntan a la idea de que planeaba en corrientes térmicas y ascendentes, como las aves rapaces modernas. No habría necesitado batir sus alas con frecuencia para mantenerse en el aire y no habría consumido mucha energía al hacerlo, lo que le permitía permanecer en vuelo durante largos periodos de tiempo. Desde el aire habría sido capaz de detectar presas adecuadas en el suelo antes de lanzarse en picada y alimentarse de una manera similar a Quetzalcoatlus.
No era tan robusto como Hatzagopteryx, y dado que era un poco más pequeño que Quetzalcoatlus, habría necesitado alimentarse de animales pequeños, tragándolos enteros al echar hacia atrás su cuello. Las presas adecuadas probablemente habrían incluido peces, pequeños dinosaurios, cocodrilos, lagartos y anfibios. Aerotitán es el asdarquido más pequeño que conoceremos hoy, pero eso no lo hace menos temible como depredador. Conocido de la Formación Allen, un yacimiento fósil en la cuenca de Neuquén, de lo que hoy es la Patagonia en Argentina, este cazador aéreo tenía una envergadura de al menos 5 metros o 16 pies, y desafortunadamente es poco conocido por la ciencia. El único ejemplar conocido proviene de un hocico incompleto, del cual sobreviven aproximadamente 26 centímetros o 10,5 pulgadas. Sin embargo, el cráneo completo habría sido mucho más largo en vida, pero lamentablemente no se ha conservado en el registro fósil. Usando los restos de un pterosaurio muy estrechamente relacionado, Mistral asdarco de Francia, los paleontólogos han podido reconstruir la apariencia y las proporciones del animal como si se hubieran descubierto más huesos. Al igual que los otros asdarquidos en este video, Aerotitán habría sido alto, con un cuello largo, extremidades delgadas y un pico largo, afilado y aplanado transversalmente. Como el contenido fósil conocido de Aerotitán es escaso, es difícil determinar cómo pudo haberse comportado o cazado este pterosaurio dentro de su entorno. Siendo un poco más pequeño que sus parientes gigantes, puede que haya sido más ágil, pero probablemente cazaba de manera similar, planeando sobre el suelo antes de descender para alimentarse como una cigüeña. La formación Allen en la que se encontró Aerotitán es rica en contenido fósil de dinosaurios, así que los dinosaurios pequeños o jóvenes bien pudieron haber estado en el menú de este depredador oportunista. Junto a Aerotitán, en los estuarios costeros de la Patagonia del Cretácico, vivía una abundancia de hadrosaurios, incluyendo a Bonapartosaurio, Columboposaurio y Lepomposaurio. Los gigantescos saurópodos titanosaurios también eran comunes aquí, representados por ejemplares como Bonotitán, Aeolosaurio y Rochasaurio, cuyas enormes figuras se alzaban como árboles contra el paisaje abierto. Entre el follaje vivían pequeños terópodos como Bonapartonicus y Austroraptor, mientras que grandes abelosáuridos, Niebla y Quilmisaurio cazaban en las llanuras costeras abiertas. Aerotitán pudo haber sido piscívoro, ya que se sabe que hay una abundancia de peces en la Formación Allen. Peces pulmonados, bagres y percas pudieron haber sido un bocadillo rápido, tragados enteros después de ser atrapados con el pico afilado de Aerotitán. Hoy les hemos dado ejemplos de los pterosaurios asdárquidos más grandes, que sin duda fueron los animales más grandes que jamás hayan volado por los cielos de la Tierra. Sin embargo, estos gigantes no representaban a toda la familia en general, y los asdárquidos eran un grupo muy diverso de pterosaurios de diferentes formas y tamaños. Los asdárquidos conquistaron los cielos del mundo en el Cretácico y podían encontrarse en todas partes, desde las profundidades de Sudamérica hasta los rincones más lejanos del norte de Asia. Los asdárquidos son pterosaurios pterodactiloides que aprovecharon un nicho ecológico abierto hacia el final del Cretácico para depredadores que podían cazar una amplia variedad de vertebrados en el suelo después de localizarlos desde el aire. Su evolución sigue siendo una de las verdaderas rarezas del Mesozoico. Literalmente, nada remotamente similar a ellos ha sobrevivido hasta la actualidad. Aunque se parecen a las aves, hace falta observarlos más de cerca para revelar su ascendencia reptiliana, en un excelente ejemplo de evolución convergente. Los asdárquidos más grandes solían ser, en su mayoría, miembros de la subfamilia Quetzalcoatlinae, la cual incluía animales que estaban estrechamente relacionados con el gigante de los cielos, Quetzalcoatlus. Todos los animales que mencionamos en el video de hoy, excepto Aerotitán, pertenecían a esta subfamilia. También dentro de este grupo estaban ejemplares como Cryodracon, un gran asdárquido canadiense y uno de los miembros más septentrionales de la familia, Albadraco, un género un poco más pequeño de Rumania, y Nipponopteris,
un asdárquido japonés del Cretácico tardío, con un cuello muy largo en proporción al tamaño de su cuerpo. Fuera de la subfamilia Quetzalcoatlinae, se encuentran Aerotitán y el estrechamente relacionado Mistral asdarco, así como Chuchang-opteris, una especie china conocida por material fósil inmaculadamente conservado y relativamente completo. Marruecos fue hogar de Fosfato draco, mientras que Anopteris vivió en Texas y Aralasdarco vivió en lo que hoy es Kazajistán. Estos animales estaban extremadamente distribuidos y todos eran carnívoros generalistas excelentemente adaptados, bien adecuados a sus entornos. Desafortunadamente, el mismo evento de extinción que puso fin al reinado de los dinosaurios también significó la perdición para los pterosaurios, y los asdarquídeos se extinguieron hace 66 millones de años. Los pterosaurios son sin duda algunos de los animales más inusuales que jamás hayan existido en nuestro planeta. Es fácil olvidar que eran reptiles y no aves, considerando su apariencia y comportamiento tan parecidos a las cigüeñas y aves de presa. Los asdárquidos son probablemente los más inusuales de todo el grupo, con su apariencia torpe similar a una jirafa en tierra y su habilidad para planear con gracia en el cielo. Afortunadamente, los científicos han podido discernir mucho sobre estos animales a partir de la estructura y el tamaño de sus huesos, pero aún hay mucho que desconocemos. Con suerte, en el futuro los paleontólogos podrán determinar aún más sobre estos animales con futuros descubrimientos de géneros como Aerotitán o Arumborgiania. Por supuesto, nuestro entendimiento de estos animales sigue creciendo cada año, e Infernodraken, el recién descrito asdárquido de Hell Creek, es un claro ejemplo de esto. Todavía hay varios asdárquidos que están esperando ser descritos y que podrían ser útiles para revelar algunos de los inusuales secretos biológicos de la familia. Entre estos se encuentra el asdárquido de la isla Hornby, cuyos restos se han encontrado en Columbia Británica, Canadá, un asdárquido no descrito que habría compartido la isla Hatak con Hatzagopteryx, y un espécimen intrigante conocido como el gigante mongol, descubierto en la formación Nemec del desierto de Gobi en Mongolia, un lugar rico en fósiles. Este último parece ser capaz de igualar el tamaño de ejemplares como Quetzalcoatlus y Hatzagopteryx. Así que, ¿quién sabe qué podría descubrirse en los próximos años?